Deku, ella. Pero Bakugo no tuvo que continuar, la mirada de Midoriya ya estaba fija en la cama del hospital. Las lágrimas corrían por el rostro de Mitsuki mientras se cubría la cabeza con las manos para contener el llanto. Allí yacía Inko en paz, con una fina manta blanca sobre su cuerpo y una placa colgando en el borde de su cama. Midoriya se acercó, con las piernas temblando a cada paso, y el rostro teñido de una mezcla de conmoción y angustia. Se quedó a su lado, con lágrimas rodando por su rostro como un grifo abierto. No, no, esto no puede, no, asterisco. Sus ojos se torcieron involuntariamente, conmovidos por el dolor. Su mano se cernió sobre la manta, retorciéndose al agarrarla y bajarla lentamente para revelar su rostro. Pálida como un fantasma, apenas había sangre en su rostro frío. Midoriya cayó de rodillas, incapaz de mantenerse erguido, apenas podía sostenerse agarrado a la cama. Katsuki corrió hacia él. Oye. ¿Cómo? Preguntó Midoriya con voz pesada y quebrada. Katsuki meneó la cabeza y miró hacia otro lado, apenas capaz de responder. ¿Cómo? Preguntó Midoriya de nuevo, mirando a Katsuki. Sus ojos se movían en espiral intensamente, con mocos y lágrimas empapando su rostro. Sin embargo, no tenía intención de usar su don contra Bakugo, así que negó con la cabeza y apartó la mirada. Estoy perdiendo el control. ... Necesito recuperar mi don. Asterisco. Pensó para sí mismo, intentando desactivarlo. El giro se ralentizó un poco, pero seguía girando lentamente. Bakugo dejó escapar un suspiro agudo, sabiendo que no podía ocultarle la información. Y era el único que podía decírselo en ese momento, así que se quedó con la carga. Comillas. Fue un robo a mano armada. Tu madre quedó atrapada en el fuego cruzado. Explicó, con la voz cargada de dolor. Inko era como una tía para él, así que cuando recibió la llamada de pánico de su madre contándole lo sucedido, voló, a pesar del diluvio. Un robo a mano armada. Asterisco. Las palabras resonaron en la mente de Midoriya, rebotando en su cráneo y aumentando en intensidad. Su respiración se entrecortó. ¿Quién? Preguntó. Bakugo negó con la cabeza. Está bajo custodia policial. Extendió la mano. Aquí, levántate, dijo. A regañadientes, Midoriya le tomó la mano y se levantó. Mitsuki se acercó con una caja de pañuelos en la mano. Katsuki retrocedió un paso, mirando a Midoriya. Su aspecto desaliñado, su corte visible. ¿Dónde estaba? Preguntó mientras los recuerdos de toda la experiencia le asaltaban la mente. Katsuki, sollozó Mitsuki, sosteniendo temblorosamente su teléfono. El rostro de Katsuki palideció. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó, sin tener contexto durante la llamada telefónica. Es Inko. Ella. Izuku no contesta el teléfono. El hospital intentó llamar, gritó Mitsuki, con las palabras mezcladas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? Se levantó, saltando de la comodidad del sofá. Lo que debería haber sido un pequeño descanso antes de la escuela de héroes se había convertido en todo lo contrario. Le dispararon. En el corazón. El hospital. Me llamaron. ¿Dónde está Izuku? Explicó Mitsuki. Era el contacto de emergencia de Inko, y como Izuku no contestó, la llamaron inmediatamente. Voy para allá, dijo Katsuki, terminando la llamada. Rápidamente agarró un abrigo, se puso unos zapatos y salió disparado de su casa. Llamó a la oficina de Midoriya, pero no hubo respuesta. Luego llamó a su celular. Seguía sin respuesta. Asterisco estúpido Deku. Asterisco. Despegó, decidiendo ir al hospital y seguir llamando desde allí, acortando la distancia de Tokio a Musutafu en 10 minutos. Incluso con la lluvia, se dirigió a la habitación del hospital y encontró a su madre sollozando, y entonces vio a Inko. Apenas aguantando, los médicos ya habían hecho todo lo posible. Pero con la herida que había sufrido, se acercaba rápidamente a su muerte. Murmurando las palabras, Izuku. ¿Dónde está Izuku? Débilmente, apretó la mandíbula, con el dolor atravesándole el corazón, mientras agarraba su teléfono y llamaba a Midoriya una y otra vez. Pero aún así, no contestó. Asterisco maldita sea, Deku. ¿Dónde estás? Asterisco. Katsuki observó cómo Midoriya aceptaba los pañuelos y se secaba la cara, aunque fue inútil, pues seguían brotando lágrimas. Miró la hora, la clase empieza en menos de 20 minutos. Llamaré a Sensei y le diré que no es probable que lleguemos asterisco. Pensó, disculpándose y saliendo al pasillo. ¿Dónde se hizo ese corte? No estaba cuando terminamos nuestros turnos de héroe.
¿Tendrá algo que ver con por qué no respondía a su teléfono? Preguntó Bakugo, marcando el número de Aizawa y enviando la llamada. Hola, dijo Aizawa, aunque su tono era parcialmente confuso. Hola sensei, dijo Bakugo, tratando de mantener el volumen bajo. ¿Qué necesitabas? Debe ser urgente si no podía esperar hasta la clase. Preguntó Aizawa, preguntándose por qué no se lo había dicho en persona. Ha habido un problema. Es probable que Deku y yo no aparezcamos, dijo, intentando disimular el dolor en su voz. Se pellizcó el puente de la nariz y se le formó un doloroso nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Preguntó Aizawa, preocupado por el evidente dolor. La tía Inko, la mamá de Deku. Ella es. Katsuki luchó por pronunciar las palabras, pero no lo necesitó. Comillas. Ya veo. Gracias por avisarme. Ustedes dos están exentos, dijo Aizawa, rápidamente entendiendo la situación. Gracias, suspiró Bakugo, terminando la llamada. Las lágrimas le escocían en los ojos, las últimas palabras de Inko se repetían en su mente. Sintió la culpa de segunda mano, que le carcomía la mente. Solo quería ver a Deku y él no estaba. Maldito bastardo, ¿qué pudo haberle impedido contestar el teléfono durante tanto tiempo? Apretó la mandíbula, mientras el humo le salía de las manos. Los pasos resonaron por todo el pasillo, Bakugo levantó la cabeza y encontró enfermeras y oficiales de policía dirigiéndose a la habitación. Héroe profesional Dynamite, ¿está Izuku Midoriya aquí? Preguntó uno de los policías, señalando la habitación. Él asintió con la cabeza. Acaba de llegar. ¿Por qué? Preguntó. Íbamos a hablar de lo sucedido y a devolver las pertenencias que encontramos en el lugar. Explicó el policía. Bueno, ahí está. Bakugo suspiró, guardando su teléfono. Los policías asintieron y entraron en la habitación. Midoriya se sentó junto a la cama de Inko, con la cabeza apoyada en ella mientras sostenía sus frías manos muertas. Se oían sollozos, tanto de Midoriya como de Mitsuki, quienes también estaban en la habitación. Permanecieron allí, sin saber cómo hablar con el héroe. Izuku Midoriya. Comenzó uno de ellos. Midoriya levantó la cabeza, con los ojos hinchados, la nariz tapada y el rostro manchado de mocos y lágrimas, aunque, aparte del evidente dolor, su rostro se había vuelto bastante inexpresivo. Signo de apertura de interrogación. Sí, respondió, presa del pánico. Me rastrearon por exceso de velocidad. Preguntó, estamos aquí para hablar sobre el crimen que le quitó la vida a su madre. Y para devolverle sus pertenencias, explicó un oficial. Midoriya asintió, tomó un pañuelo y se secó la cara. Se aclaró la garganta y dijo, explícame, pues necesitaba saber los detalles él mismo. Hace aproximadamente una hora, Kenji Yuto intentó robar un café local. Nos llamaron de inmediato, pero cuando lo logramos, ya había disparado a un par de personas, incluida tu madre. Lo capturamos antes de que pudiera huir y desde entonces está bajo nuestra custodia. Los paramédicos y médicos hicieron todo lo posible. Lamento su pérdida, explicó el oficial. Midoriya escuchó en silencio la información. Kenji Yuto. Tengo que matarlo. También encontramos las pertenencias de tu madre en la escena. Toma, uno de estos artículos estaba dirigido específicamente a ti, dijo otro oficial, entregándole a Midoriya una pequeña caja con cinta y el bolso de Inko. Tomó los artículos con voz temblorosa, abriendo mucho los ojos mientras sostenía la pequeña caja en la mano. Para Izuku, con cariño, mamá. __________. Una charla silenciosa resonaba por toda la clase, y los héroes novatos ocupaban sus asientos habituales. La clase estaba a punto de comenzar, en tan solo unos minutos. ¿Dónde está Bakugo? Suele llegar temprano, preguntó Kaminari, notando primero su ausencia. Sí, y Midoriya, él nunca llega tarde, añadió Kirishima. Todoroki también, signo de apertura de interrogación. Los tres, comentó Zero, señalando cómo su grupo de amigos se había reducido prácticamente a la mitad. No es propio de ellos estar ausentes y al menos no avisarnos. Susurró Kaminari, sintiendo que la inquietud lo invadía. No son los únicos ausentes, comentó Tokoyami, asustándolos ya que no esperaban que de repente se uniera a la conversación. ¿Quién más es? Preguntó Kirishima. Shinzo. Mira, dijo Tokoyami, señalando hacia el asiento vacío al lado de Monoma. Qué raro, hoy tampoco estaba en la agencia. Suspiró Zero, rascándose la nuca. Monoma miró a su alrededor, con la inquietud carcomiéndole el estómago.
Shinzo ha desaparecido. Su mirada se dirigió a la puerta, observando a Aizawa entrar. Aizawa miró alrededor de la habitación, parece que Midoriya y Bakugo no son los únicos ausentes. Pasa, especialmente en un día lluvioso como hoy asterisco. Se rascó la nuca, mirando la ventana empañada decorada con gotas de lluvia. Todoroki y Shinzo tendrán que explicarlo más tarde asterisco. Barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja. Una tenue luz zumbaba arriba, pequeñas gotas de sudor mezcladas con lágrimas caían al suelo de cemento. Shinzo estaba sentado en la silla de metal, con los brazos y las piernas magullados de tanto retorcerse. Voy a morir, y no puedo hacer nada. Asterisco. Su cabello se le pegaba a la frente, grasiento por el sudor y la humedad fría. Asterisco, si pudiera razonar con Midoriya. Pero eso es imposible, mi única esperanza es que el plan que tracé se ponga en marcha. Asterisco. Le dolían los brazos y las piernas, la posición inmóvil le dejaba las rodillas en agonía. Se miró la mano, algunos de sus dedos estaban morados y magullados, evidentemente rotos por la caída anterior. Dejó escapar un suspiro agudo, se acabó. Sus palabras se desvanecieron en la habitación, sin que nadie las oyera excepto él. Y justo al otro lado de la puerta, dentro de la misma base, estaban los Todoroki. Shoto se sentó en un sofá frente a Dabi, con una taza de té en la mano, cortesía de Kurohiri. Sus nervios se habían calmado, y tras una conversación necesaria, se sintió un poco más ligero. Como si la carga que había estado soportando solo finalmente se hubiera aliviado. Dabi tenía su propia taza de té, sentado encorvado, con la cabeza casi por debajo de los hombros, en otro sofá. Él también se había acomodado por fin, pudiendo mantener una conversación relajada. ¿Y cuál es el plan ahora? ¿Ya eres cómplice de asesinato?, preguntó Dabi, tomando un sorbo de té. Y los héroes están buscando a la liga y bueno, ya sabes dónde estamos. Shoto suspiró. Ser un héroe nunca fue mi sueño, solo fue un papel que asumí por obligación y expectativas. Comenzó, mirando su reflejo en el té. Ayudar a Midoriya con su villanía tampoco estaba en mis planes. Solo ayudé como parte de un trato. Pero, sea como sea, lo único que sé es que no soy apto para ser un héroe. Explicó. Pero esa es tu principal fuente de ingresos. No es que tengas nada más. Señaló Dabi. No dije que dejaría de ser un héroe. Corrigió Shoto. Solo digo que no pienso estorbar. Hizo una pausa, bebiendo un poco de té. Es como si nunca hubiera estado aquí, continuó. Entonces básicamente estás diciendo que harás la vista gorda. Se rió Dabi, dejando su taza. Shoto asintió con la cabeza. Eso es todo lo que realmente puedo hacer. Es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Explicó. No te culpo. En tu lugar, probablemente haría lo mismo. Dabi se encogió de hombros. Mi único problema es, que no quiero que llegue el día en que tenga que pelear contigo. Shoto negó con la cabeza ante el pensamiento. Entonces no lo hagas, ocúpate de los demás miembros de la liga si nuestros caminos se cruzan. Dabi rió a medias, agarró su teléfono y lo deslizó contra la mesa. Shoto lo miró un poco confundido. ¿Qué? Dabi se llevó la mano a la cara. Tu número de teléfono. Hoy no es un buen día, pero en el futuro, consigamos soba. Barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja. El viento aullaba, llovía a cántaros. La caja permanecía fría en sus manos, cada vez más pesada. Una cinta plateada metálica brillaba, sujetando la pequeña caja cerrada, con una etiqueta adherida. Las manos de Midoriya temblaban, su respiración prácticamente se cortaba. Por un instante, el silencio fue insoportable. Nada podía ahogar el intenso zumbido que resonaba en sus oídos ni acallar su agitación interior. Esto es, mi culpa, si lo hubiera tenido todo bajo control. Si no la hubiera conocido hasta que mis planes estuvieran hechos. Asterisco. Las lágrimas corrían por su rostro inexpresivo, brotando con mayor intensidad que antes. Si simplemente hubiera exterminado a todas las plagas de la sociedad. Nada de esto habría sucedido. Asterisco.